pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Yo creo que ocupaban un lugar bastante preponderante porque eran ellas quienes confeccionaban los uniformes para los soldados, ponían a disposición sus casas, sus hogares para algún tipo de reunión. Y no se valoró, no se estudia de tal manera o no se elogia de tal manera como se lo elogia al hombre, incluso todavía hoy. Para mí el nivel educativo de las mujeres era casi nulo, digamos. Tal vez las de la alta sociedad un poco más, pero no se igualaba al de los hombres. El nivel de educación que tenían era muy precario. Si hablamos de las damas de alta sociedad, podían adquirir una institutriz o incluso ir a una institución, pero si hablamos de las esclavas, muchas de ellas incluso venían de otros países y no sabían ni hablar el idioma. Pero también era algo de la sociedad de ese entonces que estaba mal que la mujer aprendiera a leer o escribir, o que incluso se llegara a pensar de que entendiera lo que estaba sucediendo alrededor de ella. No era algo que importaba, no era una prioridad que la mujer vaya al colegio. Se esperaba de ellas que pudieran aportar en ese entonces, ayudar en la toma de decisiones con respecto a todo lo que era la independencia en ese entonces. Yo creo que de las mujeres se esperaba trabajos domésticos como criar a sus hijos, atender a sus esposos o como ayudar en la organización de la casa, pero no mucho más. La mujer se esperaba que cumpla ese rol natural, que se case, que tenga hijos, que cuide a su esposo, que lo proteja y que no lo contradiga, porque ojo con contradecir a tu esposo, y que incluso acepte los maltratos de su esposo, porque su esposo puede venir enojado del trabajo y ella se tiene que quedar callada. Creo que Juana Zurduy es la que más me llama la atención. No sé por qué es la que más me acuerdo de haberla estudiado en la primaria. Mariquita Sánchez de Thompson, Juana Zurduy, Remedios de Escalada, Rosa Guerra, Encarnación Escurra, María Guadalupe Cuenca y María Remedios del Valle. Juana Zurduy, por ejemplo, o Lola Mora. En los actos escolares, las chicas siempre teníamos que hacer de mujeres, que la mayoría eran esposas de tal hombre. Salvo Juana Zurduy, que luchaba con los demás soldados, entonces era... Pero la que más me llama la atención, volviendo un poco a la actualidad, es Evita Perón. Porque Evita sufrió desde muy chica este machismo desde su niñez, durante toda su carrera como actriz, pero lo sufrió mucho más cuando llegó a un poder político, a un cargo político. Sí, me llama mucho la atención María Remedios del Valle. Ella fue una persona bastante admirada porque ella fue nombrada por Belgrano como la capitana de su ejército. Fue ella enfermera también, ella ponía el pecho, digamos, por el país. Ella fue bastante admirada, bastante honrada. Hoy en día tiene su monumento también.
Cuando pensamos en fechas patrias como el 25 de mayo, el 9 de julio o hasta el mismísimo cruce de los Andes, vienen de inmediato a nuestra cabeza distintas imágenes. Imágenes que fueron construidas en nuestra vida como alumnas y alumnos desde la formación inicial, donde las efemérides siempre han tenido un lugar importante. En esas fechas, los actos de los que participamos suelen representar algunas de esas imágenes que tenemos todos y todas en la memoria. La historia fundante de nuestro país fue representada en imágenes donde solo aparecen los hombres. Y no todos los hombres, sino ciertos grupos sociales y políticos, mientras otros quedaron al margen de la discusión. Pero ¿dónde estaban las mujeres? ¿Qué tareas tenían? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué diferencias había entre ellas? ¿Estuvieron al margen de nuestro proceso de independencia? Es difícil imaginar que no hayan jugado ningún papel. Es más fácil imaginar que en la narración de esta historia las mujeres quedaron ignoradas. Pero debemos considerar que ocupar un espacio en el ámbito público de la época era una excepción porque este solo estaba reservado para los hombres. No obstante, durante décadas predominó en la ciencia histórica el paradigma positivista que volvió invisible a las mujeres. ¿Cómo impactó el positivismo de los siglos XIX y XX en la historia de las mujeres? El positivismo tuvo como objetivo rescatar el mundo público, tajantemente separado del privado, a donde ellas en general quedaron relegadas. Hay evidencia de que las mujeres tuvieron una participación muy valiosa desde las invasiones inglesas y durante todo el proceso de nuestra independencia. Sin embargo, sus hazañas y sus nombres no quedaron inscriptos en la historia de la misma manera que los de San Martín o Belgrano. Como un contraste con las limitaciones a sus derechos y posibilidades que le imponía la época, las mujeres demostraron que el valor, la sagacidad y los ideales políticos no eran atributos exclusivos de los hombres. En el siglo XXI ya no es posible concebir historias donde las mujeres no sean incluidas como sujetos sociales, agentes del cambio histórico y como objeto de consideraciones políticas. En la búsqueda por rastrear huellas de su presencia en los procesos históricos y sociales, nos encontramos con interpretaciones que apuntaron a la invisibilidad de las mujeres, a silenciarlas y marginarlas. Esa marginación se da gracias a la operación durante siglos de mecanismos siempre de estrecha vinculación con el poder, la dominación y la subordinación. Claro que conceptualizar y escribir las historias de las mujeres no termina con el problema de la invisibilidad. Hay que tener mucho más. Hay que hacer mucho más. Pero marca el inicio para una mayor reflexión y sobre todo más profunda. Por décadas predominó en la ciencia histórica el paradigma positivista que volvió invisible a las mujeres. Este movimiento respondió al momento político de su época, la construcción simbólica de las naciones y el énfasis en el desarrollo de la ciencia y la tecnología como motores del progreso. Pero primero, establezcamos el contexto en que se dio el proceso independentista de nuestro país. Tanto en lo económico, en lo social y en lo político, como en la vida pública y las cuestiones étnico-culturales. El país que hoy conocemos como Argentina era, en su origen, el territorio ubicado más al sur dentro del continente americano, que después de su conquista fue organizado por los reyes en el Virreinato del Perú. En 1776, la corona española fundó el Virreinato del Río de la Plata. Esta perspectiva europea consideraba parte de sus dominios a las tierras habitadas en aquel entonces por pueblos originarios como por ejemplo la actual Patagonia Argentina. El eje de la economía se centraba en la producción de plata y se eligió Buenos Aires como salida del mineral hacia Europa. Por su ubicación estratégica, Buenos Aires se convirtió en la capital del nuevo virreinato. En 1806 y 1807, Buenos Aires afrontó con éxito 2 intentos de invasiones inglesas. En la defensa de la ciudad, en varias ocasiones,
participaron activamente varias de las mujeres que se destacarían luego durante toda la gesta de la independencia. Una es María Remedios del Valle, argentina de origen africano. Auxilió como enfermera a quienes defendieron la ciudad en 1807. Luego tomó las armas y participó junto al general Belgrano en las batallas de Tucumán, Salta y Ayohuma. Otro ejemplo es el de Manuela Pedraza, la tucumanesa, en la reconquista de Buenos Aires en 1806. Las milicias de criollos creadas para combatir contra los ingleses se mantuvieron después como estructuras relativamente independientes del sistema colonial y se fueron transformando en centros de discusión política. Aunque podamos contar con ejemplos de mujeres en el ejército revolucionario, son escasos. La mayoría de las mujeres de esa época tenían otro destino, dependiendo de su clase social. Las niñas decentes o de clase alta tenían dos opciones, el matrimonio o el convento. Las mujeres no tenían derecho a heredar y tampoco podían tener una profesión. Se pensaba que una mujer era incapaz de cualquier tipo de vida fuera del hogar. La mujer soltera es un caos, Camila. Un desorden de la naturaleza. Para someter esa anarquía solo hay dos caminos. El convento o el matrimonio. Las mujeres que optaban por el matrimonio o la soltería debían llevar una vida tranquila y cortés, centrada en el hogar y en la iglesia. En sus hogares y en las reuniones sociales, las mujeres no debían desplegar inteligencia. Su rol era ser amable con los invitados, sostener una charla agradable y en lo posible trivial, bailar danzas españolas y francesas, tocar la guitarra o el arpa y cantar. Siempre iban acompañadas cuando salían de sus casas y las bien educadas no se mezclaban con la gente vulgar. Vemos aquí ya una primera diferencia aún entre las mujeres. La llamada gente vulgar eran para la cultura occidental los esclavos africanos, los mestizos y los integrantes de pueblos originarios. Las mujeres no asistían en general a ningún colegio y menos a la universidad. Les enseñaban a leer y escribir en sus casas como instrucción básica. Incluso algunas ni siquiera recibían esa educación y dependía de su propia rebeldía que pudieran procurársela en secreto. Por otra parte, las mujeres que no pertenecían a las clases pudientes, social y económicamente hablando, quedaban totalmente ajenas a cualquier tipo de educación, totalmente privadas de la protección de las leyes, como el caso de las esclavas. A pesar de tener claras las pautas culturales de esa época, nos seguimos preguntando si todas las mujeres eran invisibles, si no es posible que alguna de ellas jugaran un rol de importancia, por ejemplo, en la Revolución de Mayo. Gracias a varias décadas de historiografía con perspectiva de género, podemos recuperar el pasado histórico de las mujeres e invitarnos a reconsiderarlo desde otras miradas. Aquellas mujeres formaban parte de un mundo donde las maneras de pensar, de entender el gobierno, el amor, la maternidad y la paternidad eran radicalmente distintas a las que conocemos hoy. Ese era un mundo de lecturas colectivas en voz alta, de encuentros en las puertas de las iglesias, de juegos de apuestas y tragos compartidos en pulperías y almacenes, de intensas tertulias donde escuchar podía ser tan importante como hablar. Mariquita está relacionada con los símbolos patrios, como con el himno, está vinculada a una sociabilidad pública, al ámbito de la sociabilidad política. También se la relacionó con las tertulias, con los salones franceses que se desarrollaban en Buenos Aires. Y en suma, todas esas mariquitas conforman, todas esas experiencias sedimentan en una mujer que se va haciendo a sí misma a medida que estas experiencias se desarrollan en el ámbito de la disputa y la batalla, tanto en los espacios materiales ligados a la política como también en los imaginarios sociales circulantes en Buenos Aires. De allí que muchas de las mujeres destacadas en la guerra por la independencia lo hicieran como espías, consiguiendo información en sus círculos sociales que luego pasaban al bando revolucionario. También era un tiempo de relaciones jerárquicas, un mundo dividido entre personas libres y esclavas, propietarios y pobres, peninsulares y criollos. En síntesis, un mundo en el cual la libertad y la igualdad no tenían los sentidos compartidos de hoy. Sin embargo,
Las mujeres también se implicaron, tomaron partido, enlazando sus destinos a la causa revolucionaria. Lo hicieron basándose en ideas de igualdad, pueblo, patria, libertad, soberanía, a las que le dieron sentidos específicos. Algunas mujeres de la élite abrieron sus casas. En sus recepciones ya no solo se contaban las historias de los periódicos europeos. Sus tertulias se convirtieron en ámbitos de discusión sobre el futuro concreto de la patria naciente. No se trata solamente de una señora que sabe cantar o que sabe amenizar una tertulia, sino que se trata de una mujer que puede intervenir, conspirar. Para algunas de ellas, sobre el futuro de sus propias vidas, muy diferente al que la época les tenía destinado. Por lo general asociamos a Mariquita Sánchez de Thompson con la dama de las tertulias, en cuya casa se escucharon por primera vez los acordes del que sería el himno nacional argentino. Sin embargo, Mariquita fue mucho más que eso. Fue una mujer transgresora y apasionada por las novedades. Fue ante todo un amante de la libertad que cuestionó e infringió los usos y costumbres vigentes en su época, como el matrimonio por conveniencia. Por conveniencia de los padres, claro, ¿no, Ani? Por supuesto. En las familias de la élite, a través de un buen matrimonio de las hijas, se buscaba mantener o incrementar el patrimonio familiar. En este sentido, los españoles contaban con ciertas ventajas sobre los criollos. Las familias decentes los consideraban más trabajadores y ahorrativos que los nativos. Estos arreglos matrimoniales y la preferencia por los recién llegados estaban extendidos en este grupo social por la mayor parte de Hispanoamérica. Pero, ¿cómo terminó? Mariquita, con apenas 14 años, se opuso con tenacidad a la decisión de sus padres. El español Diego del Arco era un buen candidato para sus padres, pero no para ella, que amaba a Martín. Por gestiones del padre de Mariquita, Martín Thompson fue trasladado a Montevideo. Ella resistió el casamiento con Diego del Arco, pero la internaron en un convento. Mariquita y Martín no podían verse, pero sí escribirse. Entonces Martín fue enviado a Cádiz, España. Sin embargo, siguieron comunicándose y alimentando el amor que los unía. Mariquita no estaba sola. Muchos jóvenes se sentían solidarios con ella y la acompañaban, aún en silencio, en esa lucha desigual que había entablado. Además, Mariquita era una privilegiada para la época. Leía con avidez a literatos y poetas europeos que escribían sobre la justicia de seguir los mandatos del corazón. Estaba al tanto de los cambios en la legislación colonial. Gracias a eso, Mariquita y Martín le iniciaron un juicio de disenso a la madre de ella para que fuera el virrey quien le otorgara el permiso de casarse en contra de la voluntad de su madre. Su padre ya había fallecido. Decía que su hija era una joven inexperta y acusaba al novio de querer aprovecharse de tal situación. Thompson no sería capaz, según ella, de llevar una vida sencilla. Malgastaría la fortuna de los Sánchez en muy poco tiempo. Martín no se quedó callado. En carta al virrey sostuvo que los argumentos que se le oponían eran débiles y sobre todo caprichosos. Se describió a sí mismo como un joven serio, educado, que había cumplido con la promesa que le hiciera a Mariquita. No había sido el de ellos un romance fugaz ni pasajero que justificara todos los temores de Magdalena. Ya llevaban 3 años tratando de concretar el matrimonio. Finalmente, el 20 de julio de 1804, el virrey Sobremonte dio su permiso para la boda. El juicio de disenso es el instrumento con que contaban los jóvenes para sobreponerse a las elecciones matrimoniales de sus padres. Las mujeres son sujetos de una historia propia, compleja, diversa y contradictoria. Esta historia solo podrá comprenderse mediante un análisis que las vincule con los procesos históricos globales, como por ejemplo la gesta patriótica de nuestra historia. Por supuesto, sin pasar por alto la experiencia específica de las mujeres.
El surgimiento de la historia de las mujeres como una disciplina específica estuvo relacionado con el gran desarrollo que cobró la historia social en el siglo XX. No tenía derechos civiles, no tenía derechos económicos, no tenía derechos de ciudadanía. Para trabajar tenía que tener autorización del marido y el administrador de lo que obtenía por su trabajo también era el marido. Presidir el movimiento femenino peronista. Lo presidiré con abnegación, con amor, tratando de contemplar a todas las mujeres y todas las inquietudes de la patria. Los aportes del marxismo, el desarrollo de las ciencias sociales y la formación de la Escuela Francesa de los Anales en 1929 permitieron una apertura hacia nuevos métodos, temas y cuestiones que superan el estrecho positivismo político. Así, reconocieron como campos de la historiografía a la economía, a la sociedad y a la cultura. Pero todavía cabe preguntarnos, ¿por qué se sigue marginando a las mujeres de la historia a pesar de tantas luchas? Gerda Lerner establece que las mujeres siempre hemos sido la mitad o más de la población mundial. De hecho, nos denomina como the majority, la mayoría. Dice que históricamente siempre hubo mujeres en todos los ámbitos de la experiencia humana, en algunos con mayor presencia que otros. Aún así, según Duby y Perrot, las mujeres como grupo social rara vez se han convertido en precursoras de procesos revolucionarios y se encuentran alejadas de los centros de autoridad institucional y del poder formal. En particular de los santuarios masculinos, el religioso, el militar y el político. Eso no quiere decir que estén excluidas de dichos procesos históricos y de ciertas formas de poderes alternos. El punto importante es que durante mucho tiempo la ciencia histórica estuvo centrada en valores considerados solo masculinos. Este enfoque vuelve a las mujeres casi invisibles o irrelevantes o destacables solamente a través del vínculo con un hombre. Y muchas veces, al parecer, nos vuelve peligrosas. No es exagerado decir que a lo largo de los tiempos las mujeres han sido rehenes de sus sociedades. El orden patriarcal les asignó la tarea sacramental que parecía connatural a las mujeres de cuidar la prole, asistir al marido, ser el ángel del hogar. ¿Qué tan guerreras fueron las mujeres de nuestra historia? Mucho, con grados militares algunas como Remedio del Valle y Juana Zurduy, algunas otras espías y mediadoras. ¿Espiaban a los realistas? ¿Cómo lo hacían? María Loreto Sánchez de Peón Frías lideró las Damas de Salta, un grupo conformado por amigas y conocidas, entre las que se encontraban Juana Moro, Petrona Arias, Juana Torino y Macacha Güemes, entre otras. Se disfrazaban, ocultaban papeles entre sus faldas y montaban a caballo y recorrían largas distancias para obtener información y transmitirla al ejército patriota. Se organizaban para anticiparse a los planes del enemigo. Loreto se disfrazaba de viandera, con una canasta de comida en la cabeza y granos de maíz circulaba por la plaza donde estos acampaban.
Cuando aparecía el oficial que cantaba en voz alta uno por uno los nombres, ella pasaba un grano de maíz de un bolsillo a otro por cada presente que se oía. Luego, enviaba esa información a través de un buzón encubierto en la corteza de un árbol. Todos los días, las criadas lavaban allí la ropa, transportando mensajes que luego un soldado retiraba al anochecer, dejando nuevas instrucciones y pedidos de información. Macacha Güemes. ¿No es un apellido históricamente famoso, Güemes? Lo es, Darío. Macacha o María Magdalena era la hermana del general Martín Miguel de Güemes. Además de ser parte de las Damas de Salta, fue como un ministro para su hermano, elegido gobernador de Salta en 1815 por voluntad popular. A pesar de los estereotipos femeninos de la época, Macacha intervenía en los actos públicos, en los asuntos de guerra, montando a caballo y arengando a las tropas. En 1816, ante el conflicto entre José Rondó y Martín de Güemes, que estaban a punto de enfrentarse, Macacha actuó como mediadora y a partir de esa intervención se firmó la Paz de los Cerrillos. Historias de las que tenemos que seguir hablando. Desde el año 2006 en nuestro país existe la Ley 26.150, Ley Nacional de Educación Sexual Integral, que tiene como objetivo generar espacios sistemáticos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas en torno a algunos ejes relacionados con la sexualidad. Entendiendo la sexualidad como un concepto amplio que incluye aspectos corporales, biológicos, psíquicos, sociales, políticos y éticos. Uno de los ejes que las escuelas deben abordar se refiere a garantizar la equidad de género. Esto significa pensar si los lugares que existen en la sociedad para varones y mujeres son equitativos y cómo fue esto a lo largo de la historia. En distintas épocas se esperaron cosas diferentes de los varones y las mujeres. Mirar la historia con los lentes de la ESI nos permite prestar atención a esas cuestiones para analizar las desigualdades de género que existieron y que siguen existiendo. Y de esta manera, valorar los derechos que se fueron ganando y continuar trabajando desde los espacios de ESI para construir una sociedad con igualdad de derechos para todos y todas. Las ciencias sociales aportan particularmente conceptos e información relevantes. ¿Para qué? Para la construcción de una visión integral de cómo las diferentes sociedades, cada una en sus contextos y tiempos, fueron definiendo las posibilidades y limitaciones de la sexualidad humana. Y no hablamos solamente del ámbito de las relaciones humanas, sino también en relación a los roles en el mundo público. Pero, ¿cuáles son algunos de los objetivos que plantea la ESI? ¿Y qué podemos vincular, Analía, con esta temática? Para empezar, la ESI propone analizar las desigualdades entre varones y mujeres, problematizar las concepciones rígidas sobre lo considerado exclusivamente masculino o exclusivamente femenino. Así, podemos identificar prejuicios y estereotipos de género y las consecuencias negativas que provocan. Incorporar el concepto de igualdad de género para abordar las desigualdades y hacer realidad la igualdad de todas las personas, independientemente de su género. Desarrollar una actitud comprometida con el cuidado de sí mismos y de los otros y las otras, con énfasis en aspectos vinculados a la constitución de la sexualidad y las relaciones igualitarias, respetuosas y responsables. Conocer cambios en la estructura y funciones de las familias en la Argentina. Merecen especial atención las diversas tendencias en la composición y los roles familiares, las tradiciones y cambios en el lugar de las mujeres, hombres, niños, niñas en las familias. ¿Podemos dentro de este marco revisar también el lugar de las mujeres en el proceso de independencia de nuestro país? Claro que sí, Darío. Las sociedades otorgan lugares y posibilidades a los sujetos diferenciándolos según su género, y esto es un punto de partida para la generación de desigualdades. Al igual que las mujeres, hubo otros grupos sociales cuyas historias quedaron silenciadas, como los esclavos africanos o los indígenas, y dentro de ellos, las mujeres de esos grupos cargaron con la doble discriminación.
Es importante reflexionar sobre estos roles, pero también las luchas que dieron quienes se animaron a ir más allá de lo establecido por los estereotipos de género del momento. En nuestra historia hubo mujeres aristócratas, campesinas, indígenas, artistas, periodistas, entre tantas otras. Dejaron una huella imborrable en la historia argentina, con ideas y hechos, pero que de forma deliberada no aparecieron en los relatos de la historiografía oficial. Es posible comprobar que las mujeres hemos estado en el pasado tanto como los varones. No hay historia sin mujeres, tal como ahora miramos a nuestro alrededor, y tampoco hay presente sin mujeres. Se nos presenta este enorme desafío de reescribir la historia, incluyendo la variedad de acciones y experiencias que las mujeres aportaron a todo el proceso revolucionario e independentista de nuestro país. Es el desafío de desmitificar la historia, dejar un poco de lado la romantización del heroísmo de nuestros próceres masculinos y abrir el espacio para situar a las mujeres en la historia, allí donde estuvieron, y devolver su historia a las mujeres del presente. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. En el tiempo de la lucha por la independencia, todas las mujeres quedaron invisibilizadas por igual. En realidad, no había igualdad tampoco entre mujeres. ¿A qué se debían esas diferencias? Había mujeres aristocráticas, es decir, hispanodescendientes, con algunos privilegios que otras mujeres no tenían. Te referís, Carla, a mujeres mulatas, indias y mestizas, ¿no? Ellas no gozaban de los mismos derechos ni accedían a los mismos bienes culturales ni económicos. Muchas veces los relatos históricos se han centrado en las mujeres poderosas, en las mujeres ricas. Por ejemplo, Mariquita Sánchez de Thompson, que fue una de ellas y sumamente destacada, por cierto. Pero las mujeres de los sectores populares, llamado el Bajo Pueblo, realizaban también tareas importantes. Abastecían, luchaban, cosían, cocinaban, acompañaban, cuidaban, entre otra cantidad de actividades. El trabajo duro, ¿no? Un poco como nos decía Analía. Pero las otras mujeres no hacían nada. A las más pudientes, conservar sus bienes les daba poder. Las mujeres viudas que no se casaban de nuevo y mantenían el control de sus bienes eran reconocidas por sus recursos financieros, por los líderes militares, ya que les convenía tenerlas de su lado. Por esa razón y porque era su decisión entregar o no a sus hijos para los ejércitos. Claro, pero volviendo a las clases populares, las mujeres afrodescendientes conformaban un núcleo muy numeroso en la sociedad colonial. Es cierto. Pero el hecho de ser esa mujer esclava la ubicó en los estereotipos comunes para su género y fundamentalmente su grupo étnico. Escaso valor desde lo humano, asociando esta cultura a comportamientos primitivos y de inferioridad moral e intelectual. Un enorme despliegue de prejuicios raciales, de clase y obviamente de género. Sin dudas. Las mujeres africanas sufrían, por lo tanto, diferentes formas de control sobre su vida y fundamentalmente se vieron privadas de la protección de las leyes. Dependían básicamente de la benevolencia del amo. No solamente. Son mujeres que vivían entre dos mundos. Como dijiste, Darío, el de los amos, donde ellas eran una mercancía y una propiedad. Y el otro mundo, el de su propia comunidad, esclavos también, y sus interrelaciones con las influencias culturales de su pasado africano y su presente afroamericano. Hay personajes en la historia que quedan aún más olvidados que otros. A veces no solo son receptores de los prejuicios de la época, sino de los prejuicios de quienes luego escriben la historia. Esto es muy claro en el caso de las mujeres. Sumado a otras condiciones particulares.
En aquel momento histórico, en el mundo se consideraba que los esclavos africanos no eran humanos. Lo mismo pasaba con los pueblos originarios de América. El indio, como se lo llamaba, era considerado salvaje, infiel y peligroso. Muchas cosas han cambiado, otras no tanto. Aún están pendientes importantes reivindicaciones con los pueblos originarios y con los afrodescendientes. Sin embargo, la historia misma se puede volver instrumento del prejuicio al destacar u ocultar a unos y a otros. La historia no, aquellos que la escriben. Mi nombre es Valeria Pita. Es un gusto estar acá con ustedes en Seguimos Educando. Las mujeres fueron claves en el pasado argentino. ¿Por qué Juana Zurduy es una de ellas? En primer lugar, porque tuvo la valentía de tomar una decisión que realmente en su tiempo no era tan sencilla de tomar. Ella tomó la primera decisión, que era luchar contra el orden colonial, apostar a la formación de un nuevo gobierno y de sus ejércitos, tomar las armas y luchar por algo que estaba gestándose, por algo que no sabía que iba a terminar siendo naciones, como hoy las conocemos, pero que sin embargo tenían un sello como punto de partida, que era el rechazo a la tiranía que representaba el orden colonial. Otra de las heroínas que hoy contamos y sabemos algo acerca de su pasado, porque lo hemos rastreado, es María Remedios del Valle, que además, digamos, debemos rendirle honor, porque fue una mujer afrodescendiente, digamos, en los documentos aparece nominada como samba, es decir, una clasificación racial, política que en el antiguo régimen colonial se usaba para designar formalmente una diferencia que no estaba basada en la biología, sino que estaba basada en la necesidad de clasificar de modo diferencial y jerárquico a las personas que tenían orígenes africanos y que estaban generalmente esclavizadas. Remedios, ¿qué es lo que hizo Remedios? Remedios también tomó las armas, acompañó a sus compañeros, luchó y efectivamente nos permite vislumbrar que en las primeras décadas del siglo XIX hubo mujeres que no solo tomaron la decisión de tomar las armas, sino que tenían una conciencia, tenían una necesidad de bregar por el fin del orden colonial y por la generación de una nueva comunidad nacional en la cual ellas pudieran estar incluidas. Ni Juana ni María Remedios tuvieron un final de sus vidas llenas de honores, laureles, riquezas, mármoles, póster, pinturas. No tenían bibliotecas a su nombre, ni las escuelas se llamaban, reconocían su trayectoria y sus luchas en pos de la independencia. ¿Por qué? En primer lugar, porque las héroes, las heroínas, son mujeres, o fueron mujeres, que en un sistema que, aunque dejó de formar parte de la vieja tiranía colonial, no reconoció el lugar de las mujeres en esas luchas. Al contrario, lo que gestó es un panteón de varones con idearios, muchas veces paternalistas, donde la fuerza y la masculinidad se forjaron en torno justamente a la exclusión de las mujeres, no solamente de los campos de batalla, sino de todos los espacios en los cuales la discusión política se había dado. La falta de reconocimiento acompañaron en gran medida la vida de estas dos mujeres y también acompañaron la vida de otras mujeres que todavía no tenemos. No sabemos su nombre ni su apellido y estamos tratando de encontrar, de buscar, de rastrearlas a lo largo de la historia.
Mariquita Sánchez de Thompson. ¿Se casó con el hombre que sus padres eligieron como marido? Para mí, sí, es verdadero. Es falso. Falso. Con solo 14 años, María Josefa Petrona de Todos los Santos Sánchez, Mariquita, desafió a la convención de la época por los matrimonios por conveniencia. Cuando su familia pretendió realizar la boda con Diego del Arco, ella se rebeló y declaró ante un funcionario virreinal que sí deseaba casarse, pero con Martín Thompson. Mariquita fue internada en un convento. Años después, y tras muchos obstáculos que les pusieron para separarlos, Mariquita y Martín, con permiso judicial del virrey, se casaron. Este cuestionamiento fue parte de otro más esencial y profundo: su objeción al rol asignado a las mujeres en la sociedad de su tiempo. Manuela Pedraza tuvo una importante participación en las invasiones inglesas en Buenos Aires en 1806. Es verdadero. Yo creo que sí, que es verdadera. Verdadero. Pedraza se destacó en la reconquista de Buenos Aires en 1806. Se hallaba peleando junto a su marido cuando éste cae atravesado por una bala enemiga. Ella no se acobardó y, empuñando el arma del caído, mató al soldado inglés. Le sacó el fusil y se lo entregó a Santiago de Liniers. En 1807, una cédula real le otorgó el grado de subteniente de infantería con goce de sueldo de por vida. Juana Zurduy fue una dama patricia del norte del virreinato que hacía colectas para los ejércitos independentistas. Yo creo que es verdad. Es verdadero. Falso. En 1809, tanto Juana como su esposo se unieron a los ejércitos populares y ayudaron a destituir al gobernador de Chuquisaca, hoy Bolivia. El matrimonio combatió contra el Imperio Español, destacándose especialmente Juana por su valentía y su capacidad de mando, hecho que le valió nombramiento de teniente coronel en el verano de 1816, y la entrega simbólica de un sable por las tropas enviadas desde Buenos Aires con objetivo de liberar el Alto Perú. ¿Las mujeres no participaban de la vida pública? Es falso. Yo creo que es falso. Falso. Participaron en batallas, en reuniones y discusiones, y también hubo quienes se animaron a rebelarse contra algunas de las normas del momento. Machaca Güemes era una suerte de espía para la vida pública. Es falso. Para mí es falso porque creo que es falso. Verdadero. María Magdalena Güemes fue espía y mediadora. Macacha, como le decían, hermana del conocido caudillo Martín Miguel de Güemes, formaba parte del exclusivo círculo de la élite salteña. María se convirtió en una experta espía. Con otras mujeres coordinaban arriesgadas misiones de inteligencia. Es sabido que escondían en sus vestidos mensajes con información sobre los realistas que hacían llegar al ejército. Este equipo de espionaje popular fue muy eficaz en complicarle la vida al enemigo. Para el momento que se declaró la independencia, las mujeres recibían educación y alfabetización. Es falso. Yo creo que es falso. Depende. O mejor dicho, dependía de muchos factores. Desde ya, las mujeres de clase baja, mulatas o mestizas, no recibían ninguna instrucción. Las mujeres de clase alta, en algunos casos, recibían una enseñanza básica en sus casas. Juana Moro, ¿es un personaje de novela de 1815? Falso. Es falso. Falso. Juana Moro pertenecía a un grupo de mujeres llamado Las Damas de Salta, que participó activamente en la guerra por la independencia. Juana espiaba montada a caballo los movimientos del enemigo por un territorio que solo conocía ella. Llegaron a apresarla y la obligaron a cargar cadenas e incluso fue detenida y tapiada en su propia casa, pero sobrevivió al salir unos días más tarde gracias a la ayuda de unos vecinos. No escucho, Clara Inés, por favor. No escucho. No hagas esto, hija. No escucho. Hágale caso a su madre, niña Clarita, abra la puerta. Que abras la puerta, te digo. Ya mismo, Clara Inés. Porque si no... ¿Y si no qué? ¿Me mandarán a todo el regimiento de patricios a voltearme la puerta? ¿Al de pardos y morenos? ¡Qué miedo! ¿Me encerrarán en un convento como a la pobre tía? ¿Me dejarán sin comer? Si es por mí, que se lleven la comida para los perros y para las mulas, para los esqueletos y para los moribundos y todos los demonios de este universo. Ahora tenía 11 años y unos cuantos problemas.
Odiaba bordar y lo decía. Tocaba mal el piano, bailaba peor el minué. Le encantaba correr, pero se enredaba con las enaguas. Prefería la ropa de varón y lo decía. Había aprendido las letras con ayuda de su padre y quería leer, pero no tenía qué, salvo las oraciones de la iglesia que la hacían bostezar. También le gustaba el dibujo, pero a nadie parecía importarle. ¿Sabe? Me voy a poner tan triste cuando usted se case, niña. A veces pienso que no me voy a casar nunca, Rita. Que el hombre que yo imagino es un sueño. Mire, niña, yo ya la estoy viendo. Toda de encaje blanco, entrando a la iglesia del brazo del amo. Ay, Rita. Contesta, por Dios. María, ¿queréis por esposo ante Dios y los hombres al capitán don Diego del Arco? En nombre del señor virrey, su señorío el señor ministro secretario Romagosa. Que en cumplimiento de mi ministerio distraiga por breves instantes vuestra atención. Señor escribano, en vuestra presencia rompo los sellos de esta virreinal cédula. María de Todos los Santos Sánchez de Velasco. Yo soy. En vista de vuestra presentación de puño y letra firmada y enviada a su excelencia el señor virrey don Joaquín del Pino y Rozas, en su representación os pregunto, ¿es por vuestra libre voluntad que vais a uniros en matrimonio con don Diego del Arco? No, señor. Dicen que se crió cabalgando libremente, siempre actuaba sin temor. Juana ya era diferente. De madre chola y padre noble, Juana no tiene prejuicios, con su gente ya comparte el honor y el sacrificio. Con un alma vencedora, tan feroz como un león, indomable y soñadora, Juana, Juana, soy yo. Pero pronto todo cambió, Juana sola se quedó, a un convento la mandaron, pero mucho no duró. Al volver se reencontró con quien ella siempre amó, nos unía una pasión, luchar por la revolución. Con un alma vencedora, tan feroz como un león, indomable y soñadora, Juana, Juana, soy yo. Juana Zurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Oigo tu voz más allá de Jujuy y tu galope audaz, doña Juana Zurduy, me enamora la patria en agraz, desvelada recorro su voz. El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Las mujeres de la historia apenas fueron retratadas por las artes. Son pocas las películas sobre ellas y en la mayoría se resalta el carácter romántico de sus historias, algunas trágicas. ¡Fuego! En este tutorial te vamos a mostrar cómo usar la tecnología en tu compu o en tu celular para imaginar qué hubiera pasado si. No podremos cambiar el pasado, pero podemos imaginarlo de otra forma. Ayuda a pensar otro futuro. La propuesta es que busques una imagen típica de las que vemos siempre para las fechas patrias.
el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, la Declaración de la Independencia en Tucumán el 9 de julio de 1816, el cruce de los Andes. O cualquier otra que quieras. Lo importante es que en la imagen solo haya varones. Nosotras elegimos el Cabildo Abierto. Podés hacerlo en una pantalla o en papel, con tijera y cola de pegar. Cuando tengas todo listo, busca en revistas, diarios o con el celular imágenes de mujeres de la época de la guerra de nuestra independencia. Puede ser alguna de las que nombramos hoy u otras que hayas encontrado. Lo importante es que elijas a quienes creas que debieron estar en esa reunión ese día. Como ejemplo, nosotras vamos a elegir a Juana Zurduy, a Macacha Güemes y a Milagros del Valle. Recortá las figuras o rostros de esas mujeres y agregalas a tu lámina. Si querés, podés sumar mujeres de otras épocas y contarnos por qué crees que hubieran sido importantes allí. Excelente idea. Y escribí detrás de la imagen o en otro documento por qué elegiste a cada mujer y qué crees que habría aportado. Te invitamos a subir el resultado a nuestra página. Nuestra pequeña licencia, si se quiere, para reescribir la historia. Obviamente, el concepto de patria es un concepto inclusivo, pero también está bueno pensar cómo históricamente la patria ha dejado a muchos afuera, como en el caso de las mujeres. Lo que de algún modo estamos viendo en este programa es que la patria se fue construyendo, pero no en nombre de todos. Fundamental para eso revisar algo de la gramática de la patria. La misma palabra patria, ustedes saben, deriva de padre. Nación, por ejemplo, de nacimiento. O sea, en la gramática de la patria hay muchas categorías que tienen que ver con lo familiar, porque lo que busca la narrativa de la patria es vernos a todos como si fuéramos parte de una misma familia. Desde esa perspectiva es muy interesante uno de los conceptos que mayor fuerza ha ganado a partir de la modernidad, que es la idea de fraternidad. O sea, pensar que al interior de la patria todos somos hermanos. Jacques Derrida, filósofo francés, en un libro denominado Políticas de la Amistad, retoma este concepto y se pregunta: ¿y las hermanas? Porque si la fraternidad es el concepto que estructura nuestra idea de patria, no olvidemos que frater en latín deriva de hermano. Esto significa que hay una mitad de la población que está quedando afuera. No es casual que hermana en latín se diga sor, de donde proviene tal vez uno de los conceptos más emblemáticos del feminismo, la sororidad, el anverso de la fraternidad. Una patria fraterna es una patria para algunos. Y si algo pretendemos y le exigimos a la patria es que esté abierta para todos y todas. Las mujeres de nuestra historia estaban allí, donde sucedieron los hechos. Fueron tan protagonistas como los varones. Y por eso hoy trajimos sus historias, para incorporarlas, para hacer visible su participación en el proceso independentista, pero también para problematizar sobre los prejuicios y estereotipos de la época. Para crear una sociedad diferente, para eliminar desigualdades y postergaciones de siglos y siglos. Por eso, en las aulas y en tu casa, seguimos educando.